Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema de física de vectores. En este caso vamos a ver algo sencillo que es el plano cartesiano. Bien, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano está formado por dos rectas, una horizontal o en este caso eje de las X, otro más vertical y contamos con el eje de las Y. El eje de las Y va a ser también conocido como el eje de las ordenadas, ¿ok? Bien, el eje de las Y lo vamos a conocer como las ordenadas, como también el eje de las X lo vamos a conocer como las abscisas, ¿ok? Bien, también vamos a conocer el eje de las X como las abscisas. El plano cartesiano está compuesto por cuadrantes y cada cuadrante tiene una polaridad. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener primero el cuadrante 1, y el cuadrante 1 vamos a tener que todos los números que tengamos según el origen, el centro que tenemos es el origen o valor 0 para todo. Es decir, todos los valores que se encuentren después del 0 a la derecha hacia el sentido del eje X serán positivos. ¿Ok? Por lo tanto aquí tendremos X positiva. Y todos los valores que estén hacia arriba, hacia la Y, serán positivos. Leyéndolo en una orden de XY sería positivo, o en este caso tendríamos una polaridad positiva, positiva. ¿Ok? Ahora vamos con el cuadrante número 2, que es este. El cuadrante 2 tiene la siguiente polaridad. Si te das cuenta, en el eje de las X ahora tenemos lo que es los números a la izquierda. Por lo tanto, aquí tenemos una X negativa. Pero seguimos teniendo polaridad positiva en Y. Es decir, que esto se asemeja a una polaridad menos, coma, más. En ese sentido se pondrían las coordenadas o los valores en ese cuadrante. Ahora vamos con el tercer cuadrante. En el cuadrante 3 nosotros vamos a tener la siguiente polaridad. Tanto Y que va hacia abajo en este caso y X que sigue yendo a la izquierda, los dos serían negativos. Es decir, tendríamos menos X, menos Y. Y la polaridad aquí en este caso sería la siguiente. Ambos serían negativos. Negativo, negativo. Ambos serían negativos. Es decir, que cualquier coordenada que tengamos aquí, ambos valores, tanto de X y de Y, tendrían que ser con signo negativo. ¿Ok? Y por último, el cuadrante 4. En el cuadrante 4 nosotros vamos a tener polaridad positiva en X, pero polaridad negativa en Y. ¿Ok? Es decir, cualquier valor que esté en esta área va a tener la siguiente polaridad, positivo, negativo. Ahora vamos a ver física de vectores, pero en base al plano cartesiano. En este caso vamos a ver cómo se expresan las coordenadas en el plano. Tenemos los siguientes ejemplos, que son estos. ¿Ok? Cada coordenada se expresa de la siguiente manera. El primer número se identifica con el eje de las X. El segundo lo identificamos con el eje de las Y. ¿Ok? Ahora vamos a colocar estas coordenadas según nuestro plano cartesiano. Nuestra primera coordenada se ubica en el punto 3 del eje X. Es decir, en este punto. 1, 2, 3. Ahí. El segundo punto se ubica en el punto 4 del eje Y, es decir, se coloca en esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es intersectar estas coordenadas de la siguiente forma. De esta forma intersectamos las líneas, el punto donde se unen, aquí será la conexión o se identificará la coordenada 3, 4. ¿Ok? Ahora vamos con el ejemplo 2, donde dice que hay una coordenada de menos 1,3. Identificamos la coordenada menos 1 en X, que se encuentra este aquí, y menos 3 en Y. Este se encuentra en esta zona.
Ya que las hayamos ubicado, intersectamos y unimos. Ya que hemos intersectado las líneas, ahora estas tendrán su coordenada, que sería menos 1, menos 3. Esa es la coordenada en este punto. El último ejemplo, que sería 7, menos 2. En este caso 7 en el eje X, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos hablando de que se encuentra en este punto. El segundo punto sería menos 2 en Y, que sería este otro punto. Intersectamos las líneas, se ubicarían de la siguiente forma. Donde se intersectan las líneas, ahí vamos a tener la coordenada 7, menos 2. Bien chicos, ahora vamos a ver lo que es números polares y rectangulares. Bien, empezamos con los números rectangulares. En este caso, un número rectangular se expresa como una coordenada, como las hemos visto anteriormente. ¿Ok? ¿Por qué se llaman rectangulares? Lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a colocar la siguiente coordenada, que sería en este caso la coordenada 5, menos 2. En este caso, ese ejemplo lo tenemos que encontrar en el plano cartesiano que tenemos en la parte de acá. Este plano cartesiano nos va a dirigir con el punto número 5 en X. Es decir, que el punto número 5 lo tenemos en ese punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y menos 2 en Y, que lo tenemos acá en ese punto. Lo trazamos. Ya que esté trazado, ahora ya sabemos que en nuestro plano cartesiano ya tenemos la coordenada 5, menos 2. Esa es la coordenada. ¿Por qué se llama número rectangular? Ya que en este se forma un área rectangular, ¿ok? Donde dos dimensiones a lo largo y dos dimensiones a lo ancho son iguales, ¿ok? Hay algo que recalcar muy importante en el número, o en este caso rectangular, donde vamos a tener una orilla, o en este caso una línea generada, y que la vamos a llamar lado Y, y el otro lo vamos a llamar lado X, donde esto nos va a servir mucho en la conversión de números polares a rectangulares, ¿ok? Ahora vamos con los números polares. Los números polares, nosotros vamos a tener una fuerza, en este caso un vector resultante, ¿ok? Con su respectivo ángulo de orientación. Bien, vamos a colocar un ejemplo. Aquí podemos tener 6 con un ángulo de 55 grados. Este vector lo tenemos que encontrar, es decir, va a estar orientado de la siguiente forma. El vector lo vamos a ubicar según los grados que tengamos con un transportador. En este caso yo ahorita no tengo transportador. Colocamos el vector y en este vector nosotros tendremos que tener un ángulo en la parte inferior de 55 grados. Aquí tendremos que tener una de 55 grados y el vector tendrá una amplitud de 6 unidades. ¿Ok? Esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre un ángulo, entre un número rectangular y un número polar. Bien chicos, vamos a ver lo que es la conversión de números rectangulares a polares. En este caso vamos a apoyarnos de estos dos ejemplos, ¿ok? Estos son números rectangulares. Vamos a representarlos en el plano cartesiano. Nuestro primer ejemplo dice que es un valor de 3,4. Muy bien. 3 en X, que sería en este aproximadamente, y 4 en Y. Aquí estaría. Muy bien. Ahora vamos a unir esos puntos. Quedarían unidos de esta forma, ya que
en esta parte tenemos el valor de 3 y en esta otra tenemos el valor de 4, ya que están reflejando el espacio que han recorrido en ambas partes. ¿En qué se refiere sacar un número polar? El número polar es decir, sacar el valor de la magnitud o del vector resultante que se despeja o que sale del origen hacia el punto de la intersección del número rectangular, es decir, esta parte. Este va a ser nuestro vector y aparte, ya que sabemos que el número rectangular será representado de la siguiente forma: el vector resultante o la magnitud y su respectivo ángulo θ, ¿ok? El ángulo θ lo vamos a sacar en este espacio donde se encuentra sombreado, ¿ok? Es decir, se contabiliza el ángulo desde el inicio de la recta X del lado positivo hasta donde termina o se topa con el vector. Todo este ángulo se va a calcular. ¿Cómo lo calculamos entonces o cómo lo convertimos el número rectangular al número polar que nosotros pedimos? De la siguiente forma: nosotros tenemos el siguiente número rectangular, que sería en ese caso 3,4. Este es nuestro número rectangular y lo necesitamos pasar a polar. Recalcamos que el número polar es el vector resultante con el ángulo θ. Vamos nosotros a sacar el ángulo, el vector resultante, ¿ok? El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que va a ser x cuadrada más y cuadrada. Muy bien, ya tenemos los resultados. Sabemos que este es x y este es y. Por lo tanto, el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos estos cuadrados y nos daría que r es igual a 3 al cuadrado, 9 más 16, ya que este es 4 al cuadrado. Sumamos 9 más 16 y se calcula que sería la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, r es igual a la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es igual a un valor de 5. Por lo tanto, este vector tiene una fuerza, un vector resultante, una magnitud de 5. Ahora vamos a calcular lo que es el ángulo. Bien, para calcular el ángulo nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula. Hay que utilizar o hay que definir que θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de lo que va a ser los valores y sobre x, ¿ok? O en este caso, como lo contamos como sobre cateto adyacente. Para empezar, ¿quién es nuestro cateto opuesto? El cateto opuesto en este caso sería 4, ya que es opuesto al ángulo que tenemos. Muy bien, ya que hemos identificado el 4, nosotros lo colocamos aquí, que sería la división de 4 entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? En este caso sería el 3. ¿Por qué el 3? Muy bien. Si nosotros hacemos una calca de esto, diríamos que esta franja que estoy delimitando también vale 3 y está adyacente al ángulo que estamos buscando. Por lo tanto, aquí colocamos 3. Bien, por lo tanto, el ángulo quedaría de la siguiente fórmula. θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de 4 entre 3. Eso nos va a dar un ángulo de 53.13 grados.
Muy bien, tenemos que trazar este nuevo vector a nuestro plano cartesiano que tenemos aquí. El vector quedaría de la siguiente forma. Este vector quedaría como con una magnitud de 5 con un ángulo de 53.13 grados, ¿ok? Eso es nuestro resultado de nuestro primer ejemplo. Lo trazamos en este plano cartesiano y quedaría de la siguiente forma, con una magnitud de 5 y un ángulo de 53.13 grados, ¿ok? Bien chicos, ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo, donde marcamos que es este menos 5,2. Nuestro número rectangular es menos 5,2 para pasarlo a número polar. En este caso vamos a buscar sus coordenadas en nuestro plano cartesiano. En este caso tenemos un valor de menos 5 en lo que es x, es decir, está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y 2 en y, que es este. Si lo unimos, quedaría de la siguiente forma. Bien, como también ya sabemos que este lado lo vamos a medir como 2 y este menos 5, y su vector en este caso estaría compuesto de la siguiente forma. Nos quedaría compuesto el vector de la siguiente forma, ¿ok? Este sería con respecto al ángulo, que es este parte que esté en la franja. Con respecto al ángulo, este sería nuestro cateto opuesto y este, el menos 5, sería nuestro cateto adyacente, ¿ok? Para calcular el ángulo que tenemos ahí. Hay que recordar que el ángulo que tenemos que calcular tiene que nacer de el eje X positivo hasta el vector que tenemos en esta parte, ¿ok? Este ángulo solamente nos va a servir para sacar el ángulo complemento que vamos a obtener de este punto acá, ¿ok? Muy bien, vamos a calcularlo. Entonces en este punto sería R, que va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que va a ser menos 5 al cuadrado más lo que va a ser 2 al cuadrado. Muy bien, para esto R va a ser igual a lo siguiente, a la suma de 25 raíz cuadrada de 25 más 4, que al final va a ser R va a ser igual a la raíz cuadrada de 29, por lo tanto R va a ser igual a la magnitud de 5.38. Muy bien, esta va a ser la magnitud que vamos a obtener de R. Ahora vamos a sacar lo que es el ángulo. Para el ángulo nosotros vamos a sacar el ángulo de este triángulo. ¿Ves este triángulo que tenemos aquí? Lo voy a reflejar acá. El triángulo está compuesto de la siguiente forma. Es un triángulo donde aquí este ángulo lo tenemos que sacar. Este lado, cateto opuesto, tiene un valor de 2 y el cateto adyacente tiene un valor de menos 5. Y para eso tenemos que sacar este ángulo. Muy bien, para sacar el ángulo sería igual a sacar por la tangente a la menos 1 de lo que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 2 sobre 5. Recuerda, si tenemos un lado negativo,
no importa, lo trasladamos como positivo. Por lo tanto, el ángulo aquí va a ser igual a, en este caso, de 39.34 grados. Muy bien, pero vamos a trazarlo aquí. Este ángulo, ¿de dónde es? Este ángulo es este, es decir, este ángulo va a referirse a este que tenemos aquí. Pero tenemos que hacer el recorrido de aquí de este ángulo hasta donde está el eje X. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Para sacar el ángulo teta va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque si nosotros vemos aquí en ese punto, que es hasta donde llega este vector, es decir, que estamos hablando del primer cuadrante, de aquí a este punto, estamos en una suma de 180 grados y tenemos que restarle este ángulo que tenemos aquí, que sería menos, en este caso, 39.34 grados, ¿ok? En este caso el ángulo teta va a ser igual a 140.65 grados. Ese ángulo y vector, ¿dónde lo encontramos? De la siguiente forma. Sería con una magnitud, en este caso de 5.38 y un ángulo de, en este caso, 140.65, que sería desde donde nace el eje X hasta el punto donde topamos con el vector. Este ángulo nosotros lo vamos a medir con lo que va a ser el ángulo teta. Bien chicos, ahora vamos a hacer la conversión de lo que es un número polar a rectangular. Vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos una magnitud de 8 con un ángulo de 38 grados, ¿ok? En este caso vamos a generar lo siguiente. Para esto sabemos que un número rectangular tiene un número llamado X con un número Y. ¿Cómo sacamos este número X y este número Y? Ok, muy bien. Donde X va a ser igual a lo que va a ser el vector resultante, ¿ok? Por el coseno del ángulo, en este caso teta, los grados que tenemos. Como también para Y va a ser igual al vector resultante por ahora el seno multiplicando al ángulo teta. Sustituimos para encontrar el valor de X. En este caso, X va a ser igual a R, que va a ser 8 por el coseno de 38 grados. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente forma. X va a ser igual, hacemos esta operación, 8 por coseno de 38 grados, nos quedaría 6.3. Ahora, para Y, quedaría de la siguiente forma. 8 multiplicando al seno de 38 grados. En este caso, Y va a tener un valor de igual a 4.92. Eso quiere decir que vamos a tener el siguiente resultado. La coordenada va a quedar de la siguiente forma: 6.3, 4.92. Este sería en este caso nuestro resultado.